Bueno, buenos días a los que saludaron. Buenos días. Se queda uno aquí a veces pensando qué es lo que Buenos está días. pasando. Buen día. Buenos días, profe. Buen día. Les recuerdo que es requisito para las clases tener abiertas las cámaras. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, quiero aclarar un poquito quiénes son los responsables de los cursos, es decir, quiénes son los representantes de curso. Por ingeniería industrial, Yo, profe Juliana Iriarte. bueno, Juliana, ¿cómo va el parcelador? Profe, en eso estamos, lo vamos a adelantar en esta semana. Ya se va a Inclusive. acabar la clase. ¿En qué sesión van? Yo voy a adelantar la de creación y esa, profe, pues es que nosotros nos organizamos así, clase y clase. Yo voy a adelantar la de la otra clase. No sé, Alejandro, en qué clase organiza esta, no sé en qué clase irá. Alejandro, claro, es quien está respondiendo. Sí, profe. Ok, Alejandro, ¿cómo va el parcelador docente? Eso yo ahí lo hago hasta finales, o sea, hasta que termine ya todo, profe. No, resulta que la cosa no es así. Te pido el favor, adelantarlo hasta hasta la sesión en la que vamos. Aquí no se admite que los parceladores se hagan al final de cuando se termina, porque no sé realmente tú qué es lo que tienes, o sea, ¿cuál es la sesión uno para ti? Señora, ¿Qué tienes registrado en la sesión uno? pues, o sea, yo ahí los hago como unos resúmenes, o sea, la profesora llegó y dijo tal cosa, y explicó tal tema, y fue la tarea, y así yo ahí los hago, y así fue como me dijeron. Pero eso lo tienes que hacer diariamente o por Sí, lo profe. menos todas las semanas. El Sí, parcelador profe. está desocupado desde el inicio de la clase. Sí, profe. Es que pues yo los hago hasta que termine pues No, te todo. digo, Alejandro, que esa no es la metodología ni eso es lo que pide la universidad. Lo que pide la universidad es que el representante de curso diligencie diariamente y sepa cuáles son las temáticas diarias y se haga diariamente. No es terminar la clase y al final inscribir las cosas porque eso no es así. ¿A ti quién te dijo que era hasta el final? No, pues yo lo hacía así, pero pues nadie pues me llamaba la atención. Nadie te ha dicho, está No, mal. nadie. O sea, el parcelador se diligencia diariamente. Por favor, ¿me puedes dejar una referencia y me dices en qué consistió la sesión número uno? Nada, pues espera que pues, lo tengo que mirar por la plataforma. No, Alejandro, las tareas se hacen bien y desafortunadamente, pues a mí me gusta que las cosas sean de forma correcta, o sea, se hagan de manera correcta. Nada, pues, Entonces, hago eso, profe. te pido el favor que diligencies hasta la sesión número 13, si eres tan gentil, y mañana revisamos. ¿Te parece? Nada, pues, Ok. Entonces, tú eres el encargado de dejar el parcelador docente de esta asignatura, ¿cierto? sí, era. Ok. ¿Y sistemas en qué ha colaborado? ¿Se turnan la tarea entre entre los dos programas o no? Mm, Profe, o sea, nos dividimos ¿Tú eres de las sistemas, materias. Juliana? No, ella es de industria, porque yo soy de sistema. Alejandro es de sistemas y Juliana es de ingeniería Bien, industrial. señora. Ah, ok. Bueno, por lo menos están ahí las dos carreras organizadas. Bueno, bien. Entonces espero, querido Alejandro, que el parcelador quede listo el día de hoy. Si eres tan gentil, haces o dejas la constancia de las 13 sesiones que se han desarrollado. Muy bien. Bueno, vamos a compartir aquí pantalla.
Recuerden que el examen teórico es el día martes, ¿no? Me avisan cuando esté cargando la presentación, por favor. Ya, profe, yo ya la veo. Ok. Alejandro, la otra pregunta es, ¿la asistencia diaria cómo va? Pues yo pensé que tú tomabas eso, porque tú, o sea, tú tienes No. la lista, todo eso, profe. No, yo tomo lista en presencial, pero no tomo lista en virtual. Ustedes tienen, y lo dije el primer día, que hacer un listado de asistencia de los estudiantes. Bueno, pues, Bueno, no sé cómo vas a hacer porque si no tienes de la sesión 1 a la 3 se calcula. Bueno, muy bien. Entonces, ayer estábamos viendo que nosotros construimos párrafos. A ver, ¿cómo viene a ser Mariana Vaquero? En la estructura, Mariana. Señora, Buenos días, Mariana. buenos días. En la estructura de construcción de texto, ¿cuál es la unidad mínima con sentido completo? No, profe, no sé. ¿Ni idea? No, señora. Ok. Pedro, ¿cuál es la unidad mínima con sentido completo? No sé, profe. Ya, o sea que no han venido a clase. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir preguntando. David Salgado, que yo por tener la pantalla abierta y ser querido con la profesora, entonces, Señora, nada, ¿cuál es la unidad mínima con sentido completo desde el punto de vista de, de la estructura del lenguaje escrito? no, profe, no me acuerdo. Dana Ramírez. Uy, los veo graves, así como van, se van a rajar. Sería tampoco me una acuerdo, profe. vergüenza única. Manuel Eduardo González. Manuel a la 1, Manuel a Sí, las profe. 2. Buenos días. Buenos días, profe. Cuando hablamos de texto, ¿cuál es la unidad mínima con sentido completo? Profe, yo tampoco me acuerdo. Estoy aquí mirando los apuntes. A ver si tengo por ahí Profe, anotado. Señor, creo que ya sé. ¿cuál es? Es la oración, ¿no? No. No. Kenny Herbert. Kenny Herbert a la 1, Kenny Herbert a las 2. Escucha, Sí, ya te buenos escucho. días. Buenos El días. enunciado, El enunciado. ¿Me haces un ¿sí? favor? Buscas en Google qué es enunciado. Ok. Kenny Herbert, enunciado. Profe, Señor si no Jonathan. estoy mal, es poder llevar el mensaje claro y conciso, claro y correcto, algo así. No, ese sí que está más perdida que embolatada esa respuesta. Diver, Señora, ¿cuál es la unidad mínima con sentido completo desde el punto de vista de la estructura del lenguaje? no sé, profe. Uy, estamos bien aquí. Bien y mejorando. Rafa Ramírez. Rafa. Rafael Ramírez. Bueno, bien. Entonces vamos a hacer. Profe, por responder yo, pues no sé si está bien,
pero entonces la estructura del párrafo o pues de la unidad sería lo que vimos ahora en el párrafo, ¿no? No te entiendo porque está el internet con saltos. Profe, discúlpame. Sí. Profe, ahora Hay sí. varios compañeros que están diciendo que no han podido entrar a la clase. ¿Será que no los has aceptado o algo así? No, no, señor. Ustedes saben que tienen un nuevo link y el nuevo link no tiene filtro, es decir, el que entra, entra, y si entraron ustedes, entraron los otros. Y si definitivamente pues no pueden entrar es porque no han querido entrar. Profe, ahora sí se me escucha. Sí, sí, señora, claro. Adelante. Pues creo que pues no sé si está bien, ¿no? Pues la estructura, o la unidad completa sería pues la palabra y luego sigue la frase, la oración del párrafo, ¿no? Eso es como la estructura. Sí, Nicole, eso es. Eso es. La unidad mínima con sentido completo se llama palabra. ¿Una palabra forma qué? La palabra forma la frase forma la oración y la oración forma el párrafo. Ok. Bien, Nicole. ¿Quiere decir que específicamente has estado en ¿Sí me clase? escuchó? Sí, sí, te estoy escuchando. Te estoy escuchando perfecto. Muy bien. El rollo es que si ustedes no tienen presente cómo es esa estructura, pues difícilmente sabrán organizarla. Bueno, vamos a continuar entonces acá con el tema, pero Luis Miguel Vargas, Señora, usted tiene la cámara abierta. ¿Sí? a ver, profe. Sí, profe. ¿Y la cámara tiene alguna protección? Ok. No, profe. Ya miro qué pasa. Juan Diego, Sí, profe. ok. Jonathan Pulido, ¿estás? Uy, estamos graves, saben que me estoy llevando una desilusión del curso lo más chévere, pero bueno, está bien. Profe, mi cámara se dañó. Ok, bueno. Mira, se queda como naranja, no sé. Ok, bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros impacto en el párrafo? En el párrafo estamos utilizando unas secuencias donde debe haber por lo menos 3 oraciones y en cada oración debe haber 3 frases. Es decir, un párrafo, ¿cuántas frases tendría? Luis Miguel Vargas. No sé, profe. Pero si lo tienes enfrente, 9, profe. 9. Tienes 3 secciones. En el párrafo habría 3 secciones. ¿Cuáles son esas 3 secciones? 3 oraciones. Y cada oración debería tener por lo menos 3 frases. Entonces, en un párrafo debería haber por lo menos 9 frases. ¿Qué hace uno? Pues la combinación de frase larga con frase corta, frase larga, como fue el ejercicio de ayer con el aviso que estuvimos redactando desde el punto de vista, digamos, publicitario, aunque todos pueden corresponder exactamente a la misma estructura. La clave, una oración muy corta en medio del párrafo, que puede resumir el objeto de redacción. Esta situación va a aportar ritmo, le agrega impacto y esa alternancia hace que nosotros tengamos el ejercicio que vemos a continuación. Ustedes redactaron esto de 1000 maneras, pero en el caso que tenemos acá, tenemos el pago oportuno en el centro y dejamos esto, amigo suscriptor, corta. Ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales, larga, ubicadas más cerca de su casa, corta. Sáquele provecho al pago oportuno, que es el eje focal
del objeto de desarrollo de redacción de esta idea. Así puede beneficiarse, corta, reciba descuentos, corta, horas adicionales gratuitas, larga, y prioridad en la atención de nuestros operarios. ¿Quién selecciona cómo es el patrón? Pues obviamente el patrón que voy a seguir de corta, larga, o corta, larga, larga, corta, lo hace el escritor. Ustedes son quienes definen cómo redactar. Otro aspecto que se debe tener presente es específicamente el de tener más puntos y menos comas. Las comas hacen redacción tipo chavo, es decir, cuando hay comas hay como una especie de freno en la lectura, es decir, es Profe, mejor discúlpame. tener puntos, sí. ¿Cada frase se tiene que puntear con coma? Sí, Cada terminación de frase, sea corta o sea larga, se termina con coma. exactamente. Gracias. Lo que pasa es que tú defines si esas frases, por ejemplo, van a terminar con punto seguido o con coma. Dependiendo de si estás enumerando, si todas van en el mismo sentido, si al solo leerlas son expresiones. Entonces, pues ahí definimos como escritores cómo vamos a configurar ese texto. Convertir una oración larga en varias frases separadas por punto puede agregarle impacto al texto. Vamos a ver entonces ahora cuál es el párrafo analítico o lineal. El párrafo analítico o lineal se caracteriza por tener la idea central al inicio. Es decir, el resto de oraciones o frases que configuran las oraciones darán una sensación complementaria de información a lo que tenemos acá escrito. Entonces, el párrafo analítico o lineal se caracteriza porque tiene la idea central iniciando la oración, en el encabezado de la oración. Por ejemplo, John Mendoza, ¿quieres leer esto? Sí, profe, ya lo leo. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle el sentimiento de la solidaridad y convivencia humana. Ok. Gracias, John. Luis Miguel, ¿cuántas secciones encuentras acá en este párrafo? Como 13, 14. ¿Frases? O digamos que puedas separar con sentido. Primero, desglosemos esto. Aquí hay una oración, dice, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas, ¿sí? Aquí, ¿cómo está esta primera oración? Pues digamos que aparte de corresponder esta al eje central de la información, pues se considera que toda esta estructura es un párrafo analítico porque la idea principal va de primero. Ahora, este entrecomillado quiere decir que alguien la dijo y fuera de eso está pues de manera pedagógica subrayada para que la identifique. La responsabilidad, aquí podríamos poner una coma, es la virtud más excelsa. El problema es que el autor no la puso. Como no la puso, pues yo no se la puedo poner. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Aquí en este punto de esta frase, de esta oración, perdón, ¿por qué no hay coma? Porque la I puede reemplazar la coma. Entonces, la responsabilidad, coma, frase corta, es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos, frase larga,
Aquí y o coma. Y la que nos identifica como personas. Frase corta. Punto seguido y seguimos con la siguiente oración. Ella es la que hace que el hombre busque la superación. Frase larga. Y aquí hay un punto y coma. ¿Y por qué hay punto y coma? ¿Alguien podría explicar por qué hay punto y coma ahí? Pues está como describiendo esa frase. Sí, porque todo lo que tiene después hace que esto tenga mayor sentido, es decir, es la explicación a lo primero, ¿no? O sea, son los factores que el autor consideró corresponden específicamente a la búsqueda de la superación. Entonces, punto y coma, y de ahí en adelante viene numeración. Que amen sus semejantes, coma, llámense hijos, coma, padres, coma, hermanos o amigos. En este caso, los conectores o i, en este caso, aquí está la i y aquí está la o, podrían ser sujeto de cambio por coma, pero se usa la i y la o que son conectores de frase en este momento y pues que eliminan tanta coma, tanta coma, tanta coma, porque si estamos invitados es a poner puntos en lugar de comas, pues para darle mayor fuerza al texto. Era preferible reemplazar por i y reemplazar por o para no poner otra coma para que no nos quede como redacción de Chavo del 8. Profe, y lo mismo pasa con la sí, ¿cierto? Digamos, si uno pone mucha I, mucha I, mucha I, se pone en vez de la I, se ponen comas. Y al final, pues sí se pone la I. Exactamente. Y al final se pone la i. Eso es correcto. Profe, pero es que yo he visto muchos casos que, por ejemplo, uno está leyendo algo y ponen coma I. ¿Eso está bien? No. No, porque si te estás diciendo que se reemplaza la I. A los primeros que tienen que corregirle eso es a los computadores. Ellos son los que cometen, digamos, o no los que cometen el error, se puede poner coma ahí. Lo que pasa es que hay algunos puristas que dicen que o se pone coma o se pone i, pero coma y no, porque ambos estarían haciendo separación de frase. Entonces, queda como doble, como reforzado, pero no hay una norma que impida que se coloque la coma y el i, y la i, o la coma y la o. Entonces, no hay una norma que diga que no puede usarse. Pero hay algunos que a nivel de estilo o se pone coma o se pone i, o se pone coma o se pone o. Pero las dos, digamos, queda como pesado. Pero como te digo, no hay nada en la escritura que lo prohíba. Sí, profe, porque las comas son como para yo poder determinar una pausa, como para poder respirar. No, la coma normal es una pausa cortica. Una El punto pausa corta en la lectura. En eso tienes sí, toda la razón, Daniel. Es el correcto. el punto seguido es una pausita, pero un poquito más larga. Y el punto y coma es una pausa, digamos que un poquito más extensa, ¿no? O sea, y pues por eso te preguntaba, porque por ejemplo, uno está leyendo algo y veía coma y entonces uno hacía como que la pausa decía y yo quedaba como que, pero pues, o sea, siempre me habían dicho que uno no debía poner punto y, ¿no? Sí, es perfecto. Lo que estás diciendo es correcto. Listo. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 24, ¿no? Creo que sí. Sí, bueno, muy bien. Entonces acá va. 25, profe. ¿Ahí es 25? Ay, sí, tienes toda la razón. Gracias, Chinita. 25. Entonces, tenemos 3 oraciones dentro del párrafo. Párrafo analítico, la idea central va comenzando el párrafo y hay evidentes 3 oraciones. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. 1. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos. 2. Que desarrolle el sentimiento de la solidaridad y convivencia humana. Aquí, pues cuando hay enumeración, después ya lo vamos a ver, el punto y coma precede a la enumeración. Entonces, el escritor definirá cuándo van las comas y cuándo van los puntos y comas. Párrafo, Profe, señor. es que a Pedro se le fue el internet y se tuvo que salir de la clase. Ah, bueno. Ya volví. Ya Ah, ya. volviste. Bueno, ya. Luego me Sustos tocó que dan robarle gusto. internet al de atrás.
¿Agarraste de otra red? Entiendo. Sí, al de Sí. atrás, a un policía. Ay, bueno, a gorrearle internet al policía. Con tal de que tenga firme ese internet y no se caiga, bien. Bueno, párrafo sintético o envolvente. Esta característica aparece cuando la idea central o la idea principal está en el último párrafo, en la última oración. Entonces, todos los complementos van progresivamente integrándose para dar sentido al escrito. Entonces, vamos a ver un ejemplo de párrafo sintético o envolvente. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios llevándose de paso gran tajo de una fortuna, a pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Entonces, esa idea central está al final. Al principio es una exposición de motivos. Había perdido a los hijos, todo lo perdió en la guerra, la esposa había muerto tempranamente, había fracasado en los negocios, se le acabó la fortuna, vivía solo, perdido en una inmensa casona, solo tenía la compañía de 2 personas que no eran de su familia. Igual, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Entonces, creo yo, el párrafo sintético o envolvente nos podemos guiar por los nombres. Digamos, analítico, planteo la idea central de primero y la desarrollo después. Sintético, voy llevando al lector a tener una idea sobre lo que quiero plantear y al final muestro exactamente de qué era de lo que iba a hablar. El párrafo complejo es utilizado muchísimo en literatura. ¿Y cuál es el caso del párrafo complejo? Y es que la idea central puede estar en cualquier parte, puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar en medio, y entonces este párrafo complejo por lo general es usado en escritos literarios, lo encuentra uno en obras de la literatura, pero es difícil identificar dónde está. Vamos a ver este ejemplo que tiene que ver con la vorágine. Abro comillas. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevivientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Esto está escrito por don José Eustacio Rivera, autor de La Vorágine. Alguien, por favor, puede buscar en San Google, puede ser Wikipedia. Wikipedia no es tampoco tan malo. Wikipedia tiene a veces información interesante que haga referencia a el tema que desarrolla La Vorágine. Es una obra costumbrista colombiana, una novela. Pues, profe, hacia simple ojo, creo que la encontré, porque pues si analizamos el texto, todo está ligado a la frase que dice, intento resignarme a los caprichos del destino. No sé si estoy mal, Sí, está en la mitad. pero más o menos tiene esa idea, está por ahí. Sí, correcto. Es correcto, está en la mitad. Pero busquemos qué es la vorágine, en qué consiste la obra de la vorágine, para que lo recordemos. Colombia tiene muchos capítulos ligados, digamos, como a su productividad. En este caso es a esos cultivos, a esa explotación del caucho en medio de la selva. Y ahí surgen, digamos, situaciones de orden social. De hecho, ahí hay rebeldía, ahí hay rebelión, pero esperemos encontrar el resumen o que alguien nos cuente qué es la vorágine de José Eustacio Rivera.
¿Ya la Profe, encontraron? mira, Sí, ya, bueno, vale. Dale, dale. dice, la novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vive en la selva amazónica como consecuencia de la piedra del caucho. La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo muestra la siguiente frase con la que inicia el libro. Antes que me hubiera apasionado por por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. La vorágine contiene un prólogo, un epílogo y está dividida en tres partes. La mayor parte de la novela es narrada por el personaje principal, Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia Casanare. En la vorágine, algunos de los temas que sobresalen son los siguientes: la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y la selva amazónica, y su influencia en el carácter de sus personajes, la denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas, en su mayoría colombianas, representativas de todas las etnias, géneros y regiones: indios, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos y mulatos. El prólogo dice lo siguiente. Ah, no, espera, que esto es como lo escribieron. Arturo Cova nos cuenta su historia y la de Alicia. Alicia estaba condenada a casarse con un terrateniente viejo pero rico. Ella decide tener un amorío con Arturo Cova, un poeta culto, mujeriego y pobre, esperando que esto logre salvarle del matrimonio. Pero el prometido de Alicia condena a la cárcel a Arturo y la pareja de amantes decide huir a Casanare. Allí encuentran a los amigos que la acogen y ayudan, Don Rafo y la pareja de Griselda y Fidel Franco. Franco, quien tiene una fundación, la empeña con la promesa de que su dieta, el dueño de una gran hato, con mucho ganado, la venda 1000 reses en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Esto resulta ser una mentira de su dieta con el objeto de quitarse encima a Barrera, un cochero que prometía oro y riquezas, buscando convencer a todos los que siguieran en la explotación del caucho. Entre esas personas se encuentran Griselda, a quien Barrera buscaba convencer con dulces y promesas regalos. Griselda y Alicia, quienes solían salir solas, muchas veces encontraban a Barrera. Arturo explotó en celos ante la posibilidad de que Alicia le sea infiel con Barrera. Se emborracha y decide huir al hato de su billete. Allí se enfrenta con Barrera, quien le pega un tiro en el hombro. Arturo sale junto con el mulato Correa tras de Franco a coger los toros. Pero a su regreso descubre que Barrera ha mandado asesinar a su dieta. Barrera trae a un juez corrupto y obligó a los demás obreros a ser testigos de que el crimen fue cometido por Arturo y Franco. Ambos descubren que Griselda y Alicia los han abandonado, estallan en cólera, locura y euforia, incendian los llanos y huyen. La devorada falange iba dejando fogatas en los llanos ennegrecidos sobre cuerpos de animales achicharrados, y en toda la curva del horizonte los troncos de la palmera ardían como cirios enormes. La tranquilidad de los arbustos, el ululante coro de las sierpes y de las fieras, el tropel de los ganados pavóricos, el amargo olor a carne quemada, agasajaronde la soberbia y sentía deleite por todo lo que moría la saga de mi ilusión. Yo no sé la vaina de los escritores de poner palabras raras en los textos. No. Es que esa es la literatura, desafortunadamente, o sea, eso contraviene la norma de uno como cualquier cristiano que puede escribir sin utilizar palabras complejas, porque al fin y al cabo, pues lo que tendría uno que hacer con todas las obras es ir y buscar el significado de la palabra que el escritor puso. Claro que eso tiene una finalidad también, y es que como ellos tienen un manejo idiomático bastante grande, pues uno está permanentemente buscando en el diccionario y le aporta a su, digamos, a su gran cantidad de diccionario mental una nueva palabra. Pero en eso tienes tú toda la razón. Los autores normalmente están exagerando y eso es lo que hace a que el lector se aburra. Y las novelas costumbristas a veces tienen mucha terminología antigua.
y entonces uno, pues obviamente como tiene que buscar el contexto espacial en el que se desarrolla la obra, a veces esas palabras tan antiguas, pues obvio, son extrañas para uno. No, sí, profe, pero sí, o sea, pues es que, es que la primera vez que oí esa palabra, agasajaron, agasara, ¿qué? Agasajarone. Cereje, Agasa, deje. Voy a, voy a usar esa agasajarone. palabra. Sí, Agasajaron. Pero hacker, Profe, siga que le queda segunda y tercera parte. profe, yo bueno, digo que sí. por eso cuando uno aprende el español, le es tan difícil aprender las palabras coloquiales, pues porque uno aprende de acuerdo a los libros, usted va leyendo un libro, va yendo a clases y le van enseñando todas esas palabras extrañas. Y cuando uno Sí, comienza a practicar el español, todo el mundo se ríe con todo ese poco de palabras raras que uno dice. claro, esa es la dificultad y tú que has tenido que vivir eso porque estás entre el portugués y el español, pues lógico que Giovanni, lo has vivido. ¿usted aprendió primero español o aprendió primero portugués? Las dos. Es que las aprendió al tiempo. ¿Recuerdas cuando contó? Sí, No, no le profe, puse cuidado. no, es como los niños, como, bello, yo conozco unos gringos que tienen un hijo, sí. Él aprendió español e inglés al tiempo, y pues habla súper fluido el inglés y el español, como si estuviera de acá. Pues es que a los niños, pues igual, cuando uno está niño, afortunadamente tiene como más facilidad para poder estudiar varias lenguas, pero si no se es cuidadoso, pues se pueden confundir todas. Pero eh, para los niños es más fácil que para los adultos. Bueno, puedo leer la segunda parte. Bueno, aquí sería la pregunta, ¿quién está detrás de la narración? La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Y entonces, pues ahí el eje focal es justamente, Daniel fue quien dijo eso, ¿no? Que está en los sucesos, en resignarse a los caprichos, porque todo está ahí como ligado a eso. Pero ¿quién es el narrador de este fragmento? ¿El marido o el amante? No, yo pienso que es Es el amante, profe, porque ahí dice no, que el a esposo. revelar, obligarla a revelar todo. El marido, sí, correcto. Yo creo que a eso que está escrito ahí le sobra la E, no es agasajarone, sino agasajaron. Sí, profe, porque no aparece. Esa pregunta no se usa en internet, pero no aparece como significado. Sí, es agasajo, agasajaron. Eso es como mm, celebrar, como disfrutar. Es como brindar opciones de tributo, de halago, de dar regalos, de atender, cuando, pues, por ejemplo, ya en el lenguaje nuestro, pues más cercano, uno dice, no, es que hubo un agasajo, es decir, hubo una fiesta que se ofreció para saludar o para dar la bienvenida o para felicitar o para conmemorar, y entonces ese es el agasajo. ¿Alguien encontró la definición de agasajo? Sí, profe, dice, tratar con extensión expresiva o cariñosa, halagar o favorecer a alguien con regalos o con otras muestras de afectos o consideración, hospedar o aposentar. Exacto.
Es atender a alguien de manera muy especial o atender a un grupo de personas de manera muy especial. Muy bien. Bueno, entonces, ya supimos, no sé, ahí les dejo para que consulten la segunda parte y la tercera parte de la vorágine para que podamos continuar con esto. Entonces, ¿cuál sería el párrafo complejo? Si podemos definir el párrafo complejo, ¿quién me puede decir? ¿El narrado por una tercera persona? No. El párrafo, tanto el párrafo complejo como el sintético y como, aquí ya llegué al analítico. Recuerden, el analítico o lineal tiene la idea central entrando, o sea, de primeras. El sintético o envolvente lo tiene al final, como en este caso. Cuando yo digo muchas cosas que me van dando claridad acerca de la idea central y la idea central va al final del párrafo. Y el párrafo complejo, que es el utilizado en los escritos literarios, donde es a capricho, puede estar al inicio, puede estar en el medio, puede estar al final. En este caso, el párrafo complejo tiene la idea central allí en el tema de la situación que el autor habla con términos de resignación, o sea, resignación frente a los caprichos, o sea, ¿cuál es la situación? Que esta señora, Alicia, se enamora de quien debe o de quien no debe, pero en este caso, como ya tenía una relación establecida, pues obviamente le es infiel. Y fuera de eso, están en medio de una situación donde hay, digamos, una crisis, y esa crisis es producto de esa explotación del caucho que hace que lleguen otro tipo de personas que están traficando, comercializando y generando violencia en la zona. Perdón un segundo, que no sé por qué esto no se conectó. Bueno, bien. Entonces ya sabemos cuáles son los tipos de párrafo, ¿no? Hablemos de los conectores. ¿Qué son los conectores? Los conectores son expresiones conjuntivas o de enlace. ¿Qué es lo que hace un conector? Nosotros tenemos las preposiciones que son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras, pero tenemos frases establecidas que cumplen la función de conectar una idea con la otra. En la medida en que uno utilice un muy buen conector, obviamente el texto de alguna forma va enganchando las ideas. Entonces, si antecede a una oración interrogativa, deben ir en posición inclinada. Si anteceden, o sea, antes de una oración interrogativa que formule algún tipo de pregunta, el conector debe ir en posición inclinada. Si es una oración con frases que ni sugieren ni admiración ni interrogación, obviamente conservan la posición vertical que se ha utilizado dentro del texto. Entonces, aquí tenemos algunos conectores, pero, pues, ¿por qué? Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, perdón que se cambió aquí, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. Como ustedes ven, estas construcciones son conjunción o están enlazando. Entonces, la situación podría venir, se realizaron tales acciones, pues el grupo estaba solicitando con antelación que la función directiva se pronunciara al respecto. O aclarando, explico una situación en particular, según eso, tal y tal cosa. Entonces, estos usos de conectores, uno podría tener escritos los conectores y cuando está redactando, identificar cuál sería el que se ajusta en perfecta condición
al proceso de redacción y a darle como mayor realce al texto que estamos escribiendo. ¿Ya los tienen? Escríbanlos porque eso es bien útil que los tengan. Profe, una pregunta Señor. con relación a lo del ensayo, ya llevo una parte. Yo creo que esta noche termino pues mi idea del ensayo. Yo mañana le puedo como mostrar un poco de lo que llevo para que me ayude Sí, a corregir un poco. claro, con gusto. Claro que sí. Gracias. Ok. Recuerden que es en la sesión 15 donde me lo entregan. Profe, una pregunta, esa sesión 15 exactamente cuándo es. Uy, tengo que mirarla. Miro y te digo específicamente a ver si Uy, hoy es. sí, gracias, profe, que yo sesión 15, yo hago cuenta como si fuera el 15, no sé qué, yo, uy, no. Creo que es la del Si lunes. hoy es la 13, Es la del lunes. ¿Para el lunes? Ah, ok. Ajá. Yo también tengo una idea, entonces mañana te la presento. Bueno, ok. Ya saben cuál es mi correo y me la mandan por favor al correo. Sí, señora. Bueno, bien. Entonces vamos a pasar ahora a las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre y tras. Estas también hacen la función de conexión. En muchas oportunidades también estas preposiciones sirven para iniciar la frase, para poder entender por la siguiente razón, según información, hasta donde hemos conocido, si las cosas van como son, sobre lo expuesto, tras lo dicho, con respecto a, bajo la condición, ante los hechos, ante lo que venía sucediendo. En fin, puede uno utilizarlas también para el inicio de las frases. Ahora empezamos con los signos de puntuación, que son tan importantes. Esos signos de puntuación los venimos conociendo desde hace mucho rato. Y vamos a ver para qué se usa cada uno de ellos. Entonces, miremos el punto. El punto sirve para marcar el fin de una frase. Cuando uno encuentra el punto, como lo estaba diciendo Daniel, finalmente uno hace una pausa y dependiendo si el punto es final o el punto es un punto seguido, la pausa es más o menos larga. Lo que importa saber, entre otras cosas, es que después de que uno encuentra un punto, la siguiente frase inicia con mayúscula. También el punto aparece después de una abreviatura. Una abreviatura, por ejemplo, ¿cuál sería la abreviatura de ingeniero o de ingeniera? ING. ING, punto. ¿Sí? Arquitecto, ARQ, punto. Hay otras que no tienen la abreviatura, pero digamos que son de conocida utilización. Y entonces siempre que encuentra uno una abreviatura, posterior a ello viene el punto. Entonces, Pero el una punto, pregunta, señor. ¿esa abreviatura se tiene que poner en mayúscula o digamos que la No. primera en mayúscula y luego en minúscula? La primera en mayúscula y las subsiguientes, que por lo general las abreviaturas tienen 3 letras, la primera es en mayúscula y las que siguen en minúscula. O sea, A, mayúscula, RQ, punto. Sin embargo, hay otras que tienen 2. Señor es S, mayúscula, R, punto. Señora, S, R, A, punto. Señorita, S, T, A, punto. Entonces siempre están, no son en mayúscula, son mayúscula, la inicial y luego minúscula y luego el punto. ¿Cuándo usamos entonces el punto aparte? Cuando el punto aparte se debe utilizar es porque está separando párrafos, como lo vimos en los ejemplos de acá. Claro que pues de manera pedagógica no puedo utilizar todo el espacio por si achica la letra,
y ustedes no alcanzan a ver o no se alcanza a ver en el salón, entonces igual, cuando separo los párrafos, utilizo punto aparte. Cuando continúo escribiendo, lo hago a renglón seguido. El punto seguido separa las oraciones que pertenecen al mismo párrafo. Por ejemplo, el día está lluvioso, punto. Sigue haciendo frío en Bogotá, punto seguido. Quisiera que el tiempo cambiara porque no me gusta la Navidad cuando llueve, punto seguido. El mal clima trae para todos enfermedades respiratorias y pues demasiada incomodidad. Ahí, cuando yo enlazo varias frases, esas frases o esas oraciones van con punto seguido. Y el punto final es el que se deja al final del texto. ¿Clarín es la utilización del punto? Sí, señora. Bueno, vamos a ver si es verdad. Sí, señora. Ruth Ibáñez. Cuéntamelo todo. Chinita, ¿cuándo se usa el punto seguido? Cuando uno va a continuar una frase. Ajá, sí. Por ejemplo, como cuando... espérate que estoy pensando. Bueno. El día de hoy no me quisieron entregar los medicamentos y no me quisieron hacer las muestras de laboratorio. Ahí se tiene que apartar la idea, como que tiene que seguir la misma idea, pero creo que sigue aparte como otra idea. Pero me asignaron otra cita para darle otro día. Así, algo así. Ok, y ahí pones punto. Antes del pero, se pondría el punto seguido, porque estoy siguiendo con mi oración de que otro día voy a tener otra cita. Redáctala entonces. Ya va, es que estoy desayunando. Ay, cielos. David Salgado, redacta una, allá en tu papel, y con tu esfero y con tu papel, redacta una oración que tenga puntos seguidos y punto aparte. Bueno, sí, señora. Espérame un momentico. Bueno, Sergio y Daiver también. Y Samuel. A ver, a redactar. Ojalá utilicen, voy a devolverme para que utilicen los conectores. Profe, ¿puede ser cortica? Sí, como sea. Ajá. Yo diría que por lo menos de 2 párrafos para que use el punto aparte. Uy, demasiado larga. Aquí nos quedamos. Párrafo de 3 oraciones. ¿Y cuántas oraciones podría tener recomendablemente? 3. Ok. Son 3 oraciones por cada párrafo. O sea, mínimo 3 oraciones por cada párrafo. Claro. ¿Y la oración cuántas frases tiene? 3. Ok. Entonces son 9 frases. Sí, señora. Bandido. Listo. Uy, qué parcial. Haciéndola, Pedro. ¿También? Claro, No fueron las claro. personas específicas que dijo. No, tú ¿Usted también, también? porque tú dijiste que de 9 frases. ¿Pero por qué yo? Ah, porque sí. Porque usted se estaba ofreciendo. Claro, porque tú ¿cómo planteaste así? que era muy fácil. Profe, yo no dije que era fácil. Le Le di una sugerí, solución al muchacho. le recomendé. Muy bien. Entonces, Pedro, de 9 frases y el resto de 3.
Profe, ¿es en serio? ¿Es en serio? Ahora se le vuelve a caer el internet. Tenemos tiempo porque hasta ahora son las 9. 9:06 de la mañana, jueves 25 de noviembre. Bueno, David, ¿ya tienes la tuya? ¿No? Ay, Sergio, ¿tampoco? Daiber, Samuel, ¿ya la tienes? Dale, Pues creo. ¿No? dale, dale, dale. El fin de semana quise salir con mi familia, coma. Quisimos ir a Melgar, pero no encontramos disponibilidad de nuestro tiempo. Punto seguido. Así que decidimos ir a dar una vuelta por los lados de nuestra casa. Punto aparte, creo. Finalmente fuimos a un centro comercial a comer en el primer restaurante que viéramos. No sé. No, bien, bien, sí, ahí están los puntos. Profe, una pregunta. Señor, Es que yo tenía entendido que los puntos seguidos eran como, digamos, también para darle fin a la oración, más que todo. O sea, eh, no tanto una frase porque pues tenemos la coma y las conectores de I o, pero digamos, yo tenía entendido que los puntos seguidos era más como para finalizar una oración. es que cuando tienes demasiado tema, o sea, los temas tienen algunas variables y hay muchas dentro del texto. Para que el texto tenga fuerza, puedes reemplazar, no importa si es al final de una frase. Para cambiar de sentido, puedes utilizar el punto. Entonces, cuando hay demasiadas comas, el texto pierde relevancia. Cuando hay bastantes puntos, el texto adquiere fuerza. Voy a traer un libro para mostrarte. Ok, porque yo tenía entendido eso, pero pues yo supongo que eso es Segundo. para que no quede con tantas comas y eso. Sí, es que las comas son como redacta el chavo, más o menos. Ah, ok. Un segundo. Bueno, aquí tengo algo que, entre otras cosas, quería compartir con ustedes. Es un fragmento de La María, de Jorge Isaacs. Y entonces, aquí dice, prejuicios modernos sobre el uso de la coma. Alardean algunas personas de no utilizar la coma, arguyendo que tal abolición constituye una modernización de la lengua. Pero esto no es, en la mayoría de los casos, más que una manera de encubrir cierta dosis de notable ignorancia que se tiene al respecto. Los escritores que conocen a fondo las leyes del idioma saben que en un escrito se consignan comas que son absolutamente necesarias, mientras otras que revisten carácter opcional
ponen a prueba la capacidad y buen gusto de quien escribe, pues de una y otra condición depende que el discurso posea fluidez y claridad, no como fruto de la ignorancia, sino del dominio lingüístico de los elementos que forman parte de la lengua. Entonces, voy a indicar cuáles son los signos de puntuación en este escrito. Alardean algunas personas de no utilizar la coma, arguyendo que tal abolición constituye una modernización del lenguaje, punto seguido. Pero esto no es, en la mayoría de los casos, más que una manera de encubrir cierta dosis de notable ignorancia que se tiene al respecto, punto seguido. Los escritores que conocen a fondo las leyes del idioma, saben que en un escrito se consignan comas que son absolutamente necesarias, mientras otras que revisten carácter opcional, ponen a prueba la capacidad y el buen gusto de quien escribe, punto seguido. Pues de una y otra condición depende que el discurso posea fluidez y claridad, no como fruto de la ignorancia, sino del dominio lingüístico de los elementos que informan el lenguaje. Sí. Entonces, aquí también es evidente el tema de la frase corta y la frase larga para darle fuerza al texto. Primero, podrían separar por comas, pero no, aquí están utilizando comas y puntos seguidos en todo este escrito. Entonces, alardean algunas personas de no utilizar la coma, frase corta, arguyendo que tal abolición constituye una modernización del lenguaje, frase larga. Pero esto no es, frase corta, en la mayoría de los casos, frase corta, más que una manera de encubrir cierta dosis de inagotable ignorancia que se tiene al respecto, larga. Los escritores que conocen a fondo las leyes del idioma, larga, saben que un escrito se consignan comas que son absolutamente necesarias, larga, mientras que otras que revisten carácter opcional, larga, ponen a prueba la capacidad, corta, y buen gusto de quien escribe, corta. Pues de una y otra condición, corta, depende que el discurso posea fluidez y claridad, corta. Entonces, ahí este es un ejercicio interesante. Voy a leerles el fragmento sin comas. A ver ustedes qué me dicen, si entienden o no entienden. Como les digo, es tomado de la novela La María de Jorge Isaacs. Abro comillas. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza hecho de tablas picadas de pambil negras y brillantes por el uso. Punto. Ella con las trenzas de pasa esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie, punto y coma, y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza en elevar el tono de la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas. Punto. Seguido. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo resultado del oficio, salió a recibirme el sombrero en la mano y apoyado en la gruesa bastón de chonta, punto y coma, vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. ¿Entendieron? No. De ahí para allá hasta que se muere la risa. Poco que se entiende. Voy a leerlo con las comas y con los puntos. Abro comillas. Rufina, coma, señalándome el camino. Solamente voy a hacer las pausas y no voy a decir el signo de puntuación, pero lo voy a leer como se sugiere el espacio dentro de la lectura. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza
hecho de tablas picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Ella con las trenzas de pasa, esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original, después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie. Y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final en cada frase, y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas me recordó a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. Cierro comillas. Jorge Isaacs, La María. Ahí sí ya se entiende. Obviamente las pausas que proporciona la coma y el sentido que da para cerrar el punto seguido nos da la justificación específica de este signo de puntuación. Podemos buscar también la pequeña sinopsis de La María de Jorge Isaacs, por favor. Otra novela costumbrista colombiana. Hoy nos tocó con los costumbristas colombianos. ¿Quién está buscando, chinitos? Profe, disculpe, ¿cómo se llama? ¿De Jorge Isaac? ¿Cómo se llama la obra? La María. La encontré. La María. Dale. ¿Quién la encontró? Yo, profe. Dale. Aquí la tengo. Novela que narra en primera persona el amor de Efraín por su prima María. Joven de 15 años, enferma de un mal incurable. Efraín marcha a Inglaterra para proseguir a sus estudios y a su vuelta, precipitada por la enfermedad de María, su hermana Emma le narra los últimos instantes de la vida de la joven. Eso fue lo que me pareció. Ah, ok. Encontré otro más largo, profe. Ok, dale. Desde esta clásica historia narra la vida de Efraín, quien es enviado a estudiar a Bogotá y es despedido por su madre, su hermana Emma y su prima María, aún de corta edad. Tras 6 años de ausencia, Efraín regresa al hogar paterno y encuentra que su prima María se ha convertido en una bellísima adolescente. Ambos jóvenes se enamoran y en un ambiente de paisajes líricos rodeados por los suyos, viven su pasión amorosa y romántica. De forma repentina, María cae enferma, víctima de ataques de epilepsia, el mismo mal por el que murió su madre. Ante esto, Efraín atraviesa a caballo el río, en medio de una creciente, para traer al médico que sanará a María. La joven mejora aparentemente, por lo que el idilio continúa desarrollándose. El padre de Efraín decide enviarlo a Europa a realizar sus estudios de medicina, lo que hace que los jóvenes enamorados se vean obligados a separarse en medio de fervientes promesas. Durante un año, la relación se mantiene mediante cartas, hasta que Efraín recibe la noticia de que María ha empeorado, y solo su presencia puede salvarla, por lo que emprende el regreso, pero cuando llega, María ya había muerto. Para Efraín fue muy dolorosa su partida porque fue la pérdida de su gran amor, y sumergido en su tristeza arranca la mata de rosas que María habría sembrado como símbolo de su amor. Recorre todos los lugares que disfrutaron hasta llegar a la tumba de su amada, y postrado en ella, observa cómo el canto de un pájaro negro posado en la tumba confirma la partida de su eterno amor. Allí le coloca la mata de las rosas y Emma, su hermana, entrega las trenzas que María se había cortado antes de morir, así como sus últimas palabras. Muchas gracias, Nicolás. ¿Puedes contarle a tus compañeros dónde está la Hacienda del Paraíso?
Está ubicado en Cerrito Valle. ¿Y cómo es el Por ser- paisaje que se ve desde allá? Es, no sé, un valle inmenso. Se alcanza a ver la mitad del valle literalmente. La mitad del valle. Sí. Sí, no. Y pues descríbeles el lugar. Es una casona. Es como una casa es de madera y es como muy frágil, es demasiadamente coloquial y pues la cuidan demasiado y enfrente está todo un rosal y hay un árbol que creo que lo llaman el árbol de la vida porque Ajá. es inmenso y las raíces son grandísimas y uno se puede sentar ahí. Y al Claro. fondo se ve todo el valle y se ve todos los cultivos de caña también. Sí. Voy a tratar de buscar, no sé si alguien encuentre en su computador, voy a mirar a ver si el internet aguanta la foto. Es que vale la pena contarles a ustedes porque esta es una novela costumbrista, pero es una novela que entre otras cosas pasa exactamente lo mismo que con Franz Kafka y la Metamorfosis. Es la vida de Jorge Isaacs. Entonces, bueno, ya voy a compartir acá. Ese paraje que les está descubriendo Nicolás, pues les está describiendo Nicolás, esta es la casa. Esta que ustedes están viendo acá es la entrada de la casa. Esta es la parte de atrás. Y aquí también hay rosales, ¿no? Y fíjense que los rosales acompañan, esta es la entrada de la casa, realmente aquí, así se vería hacia el fondo. Lo que pasa es que estamos del lado contrario del paisaje que estamos tratando de mostrar a ustedes, específicamente, que es justamente el de ese maravilloso Valle del Cauca. Todo esto está rodeado de rosales y por aquí, digamos que en esta ventana era la alcoba de este joven y la alcoba, creo que la alcoba, no sé si te acuerdas, si la alcoba de María era de este otro lado de la casa, Sí, profe, era de ese lado. ¿cierto? Sí. Y es que aquí estamos viendo la entrada, así es la casa adentro. ¿Y por qué no entras a Google Maps y la buscas para ¿Quién ver es la María? Es una hacienda absolutamente hermosa. Si quieres entrar, yo no tengo acá el Google Maps y no creo que me aguante, pero si tú puedes buscarla, te comparte, te doy la posibilidad de compartir pantalla, porque sería ¿Cómo se muy, llama? muy lindo ver el valle. Ese se llama la Hacienda del Paraíso. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Cali de paseo, esta es la parte de atrás de la casa, ¿sí? Hacia acá uno pasa esta puerta y por ahí es por donde baja la quebrada, ¿cierto? Y allá hay como una parte muy, muy, muy bonita. Esta es más o menos el tipo de habitación que tenían. Se llama Hacienda del Paraíso. Este ya no, porque este es Listo, profe, ya la encontré. Si el quieres, Museo de la Caña y el Museo de la Caña. Es que de verdad que bien bonito. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? yo, profe, si quieres me dejas compartir pantalla, no sé. Ya, dame un segundito. Ay, Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Yo creo que puedes compartir sin necesidad. Listo, ya miro, profe. Ya. Ok. Sí. Espérame. Entonces ahí es donde se vive todo ese romance de esa obra de Jorge Isaacs que se llama La María, y ellos obviamente pues tienen sus conversaciones en los jardines y Profe, todo. Señor,
esto fue hecho en la vida real, o sea, fue escrito en la vida real, o sea, fue basado en hechos Claro, reales. es que justamente eso es lo que está pasando. Miren ese roble que está ahí, que es donde lo que dice Nicolás, que uno puede sentarse en las raíces del árbol. Ahí, exactamente. Y esa es la característica de los árboles del Valle del Cauca. Entonces, esta es una hacienda en una extensión pues muy bonita de Cerrito Valle. Y cuando uno se para ya en la punta, si quieres, camina hasta el fondo para que podamos ver específicamente cómo se ve el Valle del Cauca, que es esta extensión absolutamente maravillosa, sembrado de caña, porque lo que uno ve en el valle es caña, árboles muy grandes, de mucha sombra, y, y ya Los amanes. digamos, sí, los samanes, sí. Por ahí hay una canción que dice a la orilla de un samán, encendimos una hoguera. Hasta ahí pueden llegar los turistas, por ejemplo, los turistas ponen los carros ahí y pues entran. Y también, es que no me acuerdo por dónde era, pero hay una piedra que se llama la piedra de los deseos, y es grandísima. Profe, ¿y eso queda como en un cerro o qué? Queda en el municipio de Cerrito Valle y sí queda en la parte al fondo, pues donde está, pues es que cómo describir eso. ¿Cómo Pues decir en Medellín el exactamente pueblito cerro, paisa? cerro, no, no está tan arriba. Recuerda No, que no, tan el arriba valle no es está. valle. El valle es valle y obviamente tiene montañas y todo eso, pero es que las cordilleras están lejos. Las Ah, cordilleras ok. uno las ve a lo lejos. Ahí no hay cordillera. Lo que pasa es que son extensiones muy planas y por eso es el Valle del Cauca. Por eso es que es solo valle que tiene estos lugares tan hermosos. No sé si se alcance a... Si caminas por todo el sendero de entrada a la casa o te puedes parar arriba desde un balcón de la casa para poder ver la En extensión. las escaleras, más Desde las arriba. escaleras más arriba donde puede ver el valle. No, espera, ¿esto dónde es? Profe, ¿y eso qué lo convirtieron como en un museo o algo así? Esa casa es una casa museo, sí. Y esa Mira, que acabamos de ver es sí, de arriba, profe. la imagen de, ese es desde arriba. Bueno, Sí, profe, mira la hacienda la acá. hacienda está ahí, correcto. Y esto, todo eso es de arriba. Ese es el municipio de Cerrito. Cerquita está Ginebra, donde se hace el Festival de Música Colombiana. Eso que ven al fondo es el valle. El paisaje desde la casa obviamente es un paisaje absolutamente hermoso, donde se ve el Valle del Cauca. Esta es Pero, la tierra que supuestamente este hombre vino a caballo tratando de llegar hasta la hacienda y que le pasaban los días y los días y los días y corre y corre y corre. Cuando llegó ya era tarde porque ya María había fallecido. Según dice la historia, es la misma historia de Jorge Isaacs, que era lo que les estaba contando. Específicamente, Jorge Isaacs, tras su personaje de, ¿cómo es que se llama? Ay, de Efraín, refleja su vida. Y es que realmente él se enamora de su prima porque la prima viene a vivir con ellos tras la muerte de sus padres, ¿no? Entonces, pues se consideraba un amor prohibido. Pero esto es el escenario donde surge todo este tema de idilio, de romance entre este par de enamorados que nunca pudieron llegar a consumar su amor. Y que una de las cosas más simpáticas, porque es que esta novela ha sido llevada a la televisión y al cine, por esta zona hay como una especie de aves negras que son unos pájaros que cantan, pero ahí supuestamente entre los temas de epilepsia de María, se decía que cada vez que ella escuchaba el trinar de estos pájaros, pues ella empeoraba de su enfermedad. Bueno, mira, ahí se ven las raíces. ¿Epilepsia? sí, ella era epiléptica.
Y justamente él, Efraín se va a estudiar medicinas justamente porque quería ayudarla, quería buscar un tratamiento para ella, ¿no? Esa sí ya es un balneario que está aquí, eso es un... Es que ahí cerquita hay un Esa es la parte balneario. trasera. Ah, esa es la parte de Esa es la parte atrás. trasera, Esa es la sí. parte de atrás donde se siguen Ahí también cultivando las rosas, sí, correcto. hay como una cabañita también donde venden como cosas. Y ahí es donde, donde venden Sí. cosas de la hacienda. Ahí Como recuerdos. en ese ángulo es donde quedaba la cocina Sí. y donde se guardaban pues todos los víveres de la casa. En el Valle del Cauca específicamente, pues en esta casa no se ve, pero hay una construcción muy particular de esas haciendas del valle y es que normalmente dejan como entre la casa y los jardines dejan un espacio por donde corre el agua para evitar que los bichos pasen hasta la casa. Es decir, los terrestres, ¿no? Las culebras y todo eso. No me parece que las trenzas de ella la robaron, profe. Señor, Me Uy, parece eso que tiene las pinta de trenzas que de allá ella se las asustan. robaron. ¿qué, Cuando yo fui se las habían robado. ¿qué cosa? Las trenzas Ah, las trenzas se las habían, imagínate eso. se las robaron. No, pues grave. Tenía unas trenzas hermosas, según dicen. Bueno, esa es la Hacienda del Paraíso, donde se desarrolla la historia de la novela La María. Esa es la parte de atrás. Cuando uno sale eso lo lleva a uno a la parte central de la casa. Profe, pero eso queda a cuánto de Cali? Eso es muy cerca. Eso estaba más o menos para unos Queda 40, literalmente, no queda como que media hora de partida. sí, Media 40 hora de partida. minutos, una cosa así. Es muy cerca, es muy Sí. cerca. Lo que Para ir pasa a es visitar, no conocía. eso es muy, muy bonito. O sea, de Cali salir hacia Palmira, pues es otro sitio, pues no es tanto allá, más que todo es que comen cosas. Ese es no sé si es el río que queda ahí cerca, es que por ahí hay un balneario que yo no Esa conozco. es la cascada que está como a la derecha. La cascada, Si no, correcto. se puede como a la entrada, a mano derecha y la cascada. Ok. En el valle es muy, muy particular hacer este tipo de olla, que se va uno a un río, por ejemplo, otro paseo que hacen es a Pance. Y el río Pance pues está muy cerca de Cali, ¿no? O sea, pues prácticamente pasa por el ladito de Cali. O Buenaventura, que hay cascadas. Hay una parte que llaman los tubos y hay unas cascadas grandísimas. Sí, la verdad vale la pena conocer el Valle del Cauca. Y este es el escenario específico donde se desarrolla la obra de Jorge Isaacs llamada La María, que es la vida de Isaac y María en ese romance que nunca pudo tener oportunidad. Bueno, bien. Ya podemos, gracias por el apoyo con el Google. Listo, profe. Entonces, ¿dónde queda la Hacienda del Paraíso? ¿Cómo se llama el municipio? Cerrito Valle, En Valle del Cauca. en el Valle del Mira, Cauca, vi. ¿ves? Mira, es que ahí, por ejemplo, están en este fragmento es justamente el que habla del acento y dice, ¿cómo es que dice? Y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono de las sílabas acentuadas en la palabra final de cada frase. Oís, mira, ve. Es muy bonita la obra. Obviamente netamente costumbrista, novela colombiana. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a continuar acá con los signos de puntuación. Para identificar, a ver, ¿qué tenemos? Uy, sí me devolví. Montones. Perfecto, entonces ya teníamos el tema del punto. Punto seguido, punto final y punto aparte. ¿Ya están viendo? Sí. Muy Sí, bien. señora. Vamos en los 2 puntos. ¿Cuándo utilizamos los 2 puntos? Cuando indicamos la hora, entonces entre las 8 y el 30 aparecen los 2 puntos. En el saludo de las cartas, apreciado señor, distinguido ministro, después de la palabra referencia o de su correspondiente abreviatura REF, pero fíjense que aquí la abreviatura conserva el punto de la abreviatura y luego los 2 puntos, porque obviamente son cosas diferentes. El punto de la referencia, o sea, de la abreviatura, hace caso de la norma para escribir abreviaturas, y los 2 puntos es porque después vamos a hacer una enumeración de situaciones o vamos a decir, por ejemplo, asunto, 2 puntos y viene el correspondiente anuncio de lo que está pasando. Entonces, después de la palabra que antecede a una cita, el autor afirma lo siguiente, 2 puntos. El desarrollo de los pueblos de América Latina está aún lejos de alcanzarse. Después de la palabra que anuncia enumeración, la descripción interna de la casa es 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Tengan presente que después de los 2 puntos siempre viene mayúscula. Entonces, recordemos, después de las abreviaturas, la abreviatura en mayúscula y minúsculas, punto. Luego los 2 puntos para hacer referencia a lo que vamos a mencionar. Cuando la palabra, cuando lo que viene a nivel de escrito, después de los 2 puntos, es una cita del autor, entonces el autor afirma lo siguiente, 2 puntos, el desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Después de la palabra que anuncia enumeración, la descripción interna de la casa es 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación, los hechos ocurrieron de la siguiente manera, 2 puntos, a las 3 de la mañana y continuamos escribiendo. Después de las palabras decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda y ordena, o sea, los textos jurídicos o los emanados por autoridades donde ya le dan a uno la parte resolutiva del documento. ¿Claros los 2 puntos? Bueno. Sí, señora. Listo. Puntos suspensivos. ¿Cuándo los usamos? El signo consiste en 3 puntos suspensivos. No son ni 2 ni 5, ni 7, ni 8, ni 9, son 3. Por lo general se pueden usar solos o entre paréntesis. En figuras literarias, cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase. Entonces, abreviatura de ejemplo, punto, 2 puntos. No te arriesgues a los peligros, coma, porque tanto va el cántaro al agua, puntos suspensivos. ¿Qué es lo que sigue después de esa expresión? Tanto va el cántaro al agua que... ¿Sí la conocen o no la conocen? ¿Conocen los dichos costumbristas nuestros? ¿Algún día se rompe algo Pues así? No, profe, no, señora. Ese ¿Quién? no. Perdón, ¿quién lo conoce? El dicho dice, tanto va el cántaro al agua que hasta algún día se rompe. Sí, hasta que por fin se rompe. Entonces, como se supone que todo el mundo conoce qué es lo que sigue, entonces se dejan los 3 puntos suspensivos, no hay necesidad de mencionarlo, ¿no? El que mucho habla, 3 puntos suspensivos. Poco hace. Poco hace.
mucho hierra, o sea que cae en el Sí, error sí. frecuentemente. O camarón que se duerme, algo así. El que mucho abarca, Poco aprieto. poco aprieta. ¿Cuál fue el que dijiste, Nicolás? Camarón que se duerme. Camarón que se duerme, puntos suspensivos, ¿qué le pasa? Se los lleva la corriente. Se lo lleva la corriente. No, creo que es que esto está perdiendo relevancia entre la gente, ya la gente no habla con dichos y no conoce obviamente todo el lenguaje costumbrista del país. Bueno, muy bien. Para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o de una expresión. Ejemplo, ya veré lo que hago contigo. Puntos suspensivos. Y tú tendrás que arrepentirte. Como quien dice, entre la conclusión y los puntos suspensivos, ahí hay algo que el autor está reforzando psicológicamente, como por ejemplo una animadversión, un sentido de impaciencia, en fin. Para indicar número indefinido, que sugiere que el texto original desapareció y fue imposible reconstruirlo. Eso lo encontramos en muchas descripciones o narraciones históricas donde se hace referencia a los hallazgos del texto y pues no se supo después porque se borró, por ejemplo, textos de Simón Bolívar, de Santander, de personajes de la historia. Cuando hay textos donde uno se refiere a ese tipo de documentos, pues se hace referencia inicial a que es legible tal parte, pero hay una que no se pudo reconstruir, puntos por lo, pues posiblemente podría ser sugerencia a, y entonces en ese caso uno deja los puntos suspensivos. Para tener en cuenta, después de puntos suspensivos, se inicia párrafo con minúscula y pues es distinto a los dos puntos que implica mayúscula, ¿no? Entonces, después de puntos suspensivos, se inicia el texto con minúscula. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Espero que se acuerden de las normas gramaticales. Superior, alto, superior, alto, superior. En fin, bueno, alguien más está en clase. Pedro, ¿qué pasó con el texto? Ahí lo tengo hace como 2 horas. Listo, entonces léelo. Se lo leo, profe, entonces. A ver. Había una vez... Un burro chiquitico. No, pero es que me dio risa. Había una vez un perrito con 3 patas. El perrito era feliz en una finca a las afueras de la ciudad. El perrito tenía 3 hermanos. Uno de ellos grande e imponente. El otro, al contrario, chiquito y sumiso. Los 3 perritos tenían muchas diferencias que los caracterizaban cada uno como únicos. Pero los 3 coincidían en algo importante, que amaban mucho a su dueño. Es el primer párrafo, punto aparte. Ok. El dueño de estos 3 perritos era una persona humilde. Esta persona le encantaba rescatar y cuidar a toda clase de animalitos que lo necesitaran. Desde chiquito tenía esta afición. Por esta misma razón tenía en abrigo a estos 3 perritos, entre ellos a nuestro protagonista, el perrito de 3 patas, que había encontrado en un callejón. Y hasta ahí la acabé porque ellos son 2 párrafos de 3 oraciones con 9 frases. Ay, bueno, muy bien, ahí te estoy aplaudiendo. A ver, aplaudamos a Pedro. Bueno, Listo, muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y pues nos encontraremos el día de mañana con más cosas correspondientes a nuestro proceso de aprendizaje sobre el manejo de nuestra lengua y la comunicación oral y escrita. Que tengan una feliz clase a continuación y saludos a la profe Francia. Chao, profe, Sí, gracias. profe, muchas gracias. Que les vaya bien. Chao. Gracias por los Chao. apoyos y las colaboraciones. Chao, Gracias. profe, muchas gracias. Chao. Todos los que se despidieron fue porque necesitaban nota. ¿Ah, sí? Querían participación en clase, entonces yo, profe, yo participé, dije adiós.
Ah, bueno, aquí yo ya te tengo anotada, Daniel, entonces. No te La próxima No, bro, pregunta. y eso no es por joder, y eso no es por joder. Ok, Alex, ¿quién tiene? ¿Nicolás? Profe, una pregunta. ¿Esto, las guías que tienes ahí las puedes subir a la plataforma o cómo hacemos? No, se las voy a enviar a los monitores para que las compartan con ustedes. Ah, perfecto. Gracias. Ok, bueno, Chao, ok. profe. Chao, gracias, chao.